Bueno, si me lo permiten, quiero comenzar con un quiz. ¿Cuántos están preparados para el quiz del libro de los Hechos? Un quiz bíblico. Vamos a ver cómo estamos de conocimiento bíblico. Pero para que sea más fácil, les voy a pedir que a las preguntas que yo haga solamente levanten la mano si saben la respuesta. No digan nada. No digan nada. Y la Biblia cerrada. A ver, como en el colegio, la Biblia cerrada. Manuales cerrados. Voy a preguntar y ustedes simplemente levantan la mano si saben la respuesta. ¿Cuántos saben quién es Prócoro? Levanten la mano solamente los que saben quién es Prócoro, por favor. Solo uno, bueno, uno más. Bueno, levanten la mano quienes saben quién es Pármenas. ¿Quiénes conocen a Pármenas en ella? ¿Ninguno? ¡Wow! Bueno, levanten la mano quienes saben quién es Nicanor. Ah, ya apareció uno más. Muy poquitos. ¿Cuántos conocen o que saben quién es Nicolás de Antioquía? Levanten la mano los que conocen a Nicolás de Antioquía. Uy, la iglesia se va a rajar. Bueno, ¿cuántos saben quién es Esteban? Levanten la mano. Ah, bueno, por un puntico. Solo conocen a Esteban. Bueno. El único que sabía era Oswald. Sí. Bueno. Bueno, ya veremos por qué pregunto esto. Estamos estudiando precisamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, y recordando particularmente que estamos buscando en ese libro las raíces de nuestra identidad. Estamos enfatizando lo que somos por ser iglesia, ¿no? Recuerden siempre, no vamos a la iglesia, somos iglesia, muy diferente. Y las raíces de nuestra identidad están precisamente en ese relato de el comienzo de la iglesia. Hoy nos corresponde el capítulo 6, que tiene 15 versículos. Vamos a mirar todo este capítulo. Y si ustedes me lo permiten, como estamos enfatizando lo que somos, y los que han ido llevando como esa constancia, estamos diciendo no lo que deberíamos ser, sino lo que somos. Ahora, es claro que según la palabra de Dios somos, pero a veces no actuamos coherentemente con lo que somos. Por ejemplo, la Biblia dice que somos santos. No dice que nos comportamos como santos, sino que lo somos. Nuestra tarea es vivir o caminar como tal, ¿no? Que somos hijos de Dios, bueno, muchas cosas. Y aquí por eso en este libro hemos venido hablando de lo que somos, independientemente que se cumpla o no, ¿no? Porque de pronto alguien ve somos y puede parecer como arrogante o pretencioso. No se trata de mentir o de poner una careta, no, es que es lo que la Biblia dice que somos. Y para caminar sobre una identidad es importante uno mentalmente, conscientemente decir, eso es lo que yo soy, ¿sí? Si yo camino pensando que soy santo, el día que me encuentre frente a una situación donde tenga que expresar o comportarme como tal, pues eso me va a ayudar a enfrentar. Así que por eso lo decimos en forma afirmativa y no como una expectativa. No es una invitación a que lleguemos a ser, es una afirmación de lo que ya somos. Hoy precisamente en este capítulo 1 vamos a afirmar que somos o que servimos en armonía. Es decir, como iglesia, como hijos de Dios, servimos en armonía. Son solo 3 palabritas, pero que es muy importante sus implicaciones, ¿no? Servir en armonía. Nosotros servimos en armonía. ¿Qué es armonía? ¿Qué entendemos por armonía? Porque seguramente servir es muy
muy conocido el concepto, pero ¿qué es armonía? Yo sé que aquí hay algunos músicos que nos pueden explicar un poquito qué significa armonía o qué se entiende por armonía. A ver, algún músico que nos explique. Todos servimos en un mismo sentir. Bueno, sí. Estamos aplicando un concepto de música al concepto del servicio, pero ¿qué es armonía? A ver. En música la armonía es que tres notas diferentes coincidan para hacer una misma cosa. Ok, note que dijo tres notas diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, en instrumentos o en voces, hay tres personas entonando por un lado distinto, pero al juntarse las tres se oye armonioso, pero se notan las tres y no disuenan, ¿no? Sino que se sienten en un mismo y se nota hermoso. No es lo mismo escuchar a un solista que escuchar a un trío en tres voces distintas, por ejemplo. Eso es armonía. Bueno, servir en armonía tiene que ver precisamente con los diferentes dones, talentos, incluso caracteres de las personas, las diferencias que tenemos de cultura, de trasfondo, de forma de hablar, de forma de pensar, de estilos. Tenemos diferentes estilos. Sin embargo, todos esos estilos, todos esos dones, todas esas capacidades, todas esas facilidades que podemos expresar, se unen en la iglesia para trabajar juntos, para servir juntos y que todo funcione bien a pesar de las diferencias. Eso significa servir en armonía y eso es lo que estamos afirmando aquí en cuanto a la identidad. Cuando entendemos eso como identidad, cuando entendemos que eso es lo que somos, pues yo no me voy a asustar cuando encuentro en la iglesia personas distintas, que piensan distinto y que hacen las cosas diferentes a mí, pero que podemos trabajar juntos, ¿cierto? Si como iglesia queremos hacer un almuerzo, por ejemplo, algún día de estos, queremos hacer un almuerzo y entonces convocamos a todas vamos a pensar en las mujeres, todas las señoras que cocinan, que les gusta la cocina, para que nos ayuden a preparar el almuerzo. Entonces vienen todas y seguramente nunca habían estado trabajando juntas y cuando están allí empiezan a pensar cómo hacerlo y cada una tiene una idea distinta. Y entonces ahí empieza el asunto, ¿no? Y como las señoras pues normalmente tienen la tendencia a dirigir ese asunto en la casa, entonces cada una quiere dirigir. En su casa no dirige sino ella. Pero cuando se encuentran entre ellas, entonces ahí sí, cada una quiere dirigir, entonces empiezan, no, yo no hago eso así, no, a mí no me gusta así. Complicado. Cuando uno viene con el pensamiento, no es que servimos en armonía, pues entonces uno empieza a escuchar otras formas de opinión. Para poner un ejemplo, ¿no? Pero quisiera leer esta porción aquí en esta versión tan tradicional que es la versión Reina Valera de la Biblia. Recuerden ustedes que es una versión, una traducción al español de un texto que fue escrito originalmente en griego. Y por eso es que encontramos varias versiones de la traducción, porque traducir de un idioma a otro pues se complica a veces. Pero voy a leer estos versículos desde esta versión. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ya sé. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían
a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Conocían la historia? ¿Lo habían leído antes? ¿Sí? ¿Alguien ha llegado a este texto bíblico o de pronto a buscar el nombre para un hijo? ¿Sí? Osval, ¿cierto? Osval, que le puso Esteban a su hijo. O Ángela, que le puso Nicolás a su hijo. Nadie le ha puesto Prócoro a un hijo, ¿no? O Timón o Parmenas. No son como muy agradables, ¿no? Bueno, ¿ustedes creen que este texto, basados en este texto, podemos decir que servimos en armonía? O sea, que da base para que la iglesia se identifique de esa forma. ¿Servimos en armonía? ¿El texto da base para eso? ¿Les parece o no? ¿O me toca intentar convencerlos? Permítanme intentar convencerlos entonces, leyéndolo nuevamente, pero por porciones. Pensemos en versículo 1. Sobre todo para que hagamos también memoria de lo que hemos venido como el desarrollo de este libro de los Hechos. En aquellos días, hablamos de los días en los que estaba empezando a formarse la iglesia, donde estaba creciendo. Estamos en Jerusalén, todavía la mayoría de gente, o todos por así decirlo, son de ascendencia o de formación judía. Y ya ni se dice cuántos. Cuando arrancamos en 3,000, los primeros convertidos, luego 5,000. Ahora ya se habla de multitud porque ya hay muchos. Pero en esos días, como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué? Murmuración. Murmuración. Alguna vez que hablaba sobre ese texto le llamaba el primer atentado contra la comunidad. El primer atentado contra la comunidad. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Aquí no hace alusión, digamos, literalmente a dos nacionalidades, sino que más que todo son judíos, pero algunos judíos habían crecido o habían vivido en las afueras, en la dispersión, y otros se habían quedado allí en Jerusalén asentados, y entonces esos que estaban allí se conocían como hebreos. A los otros les llamaban griegos, pero no es que fueran, digamos, de otra nacionalidad, sino que como que se habían perdido un poquito allá entre los griegos, ¿no? Entre esa forma de pensar. Es como si nosotros aquí, tanta gente que se ha ido del país a vivir a otros países, han durado mucho tiempo, y con el tiempo como que adoptan más las costumbres de allá, ¿no? Como Sandrita, que estuvo por aquí hablando, y ya es mexicana, ¿cierto? Parece mexicana. ¿Y tienes nacionalidad mexicana o residencia? Nacionalidad, no. Entonces alguien la mira y dice: la mexicana. La mexicana. Y hablado también mexicano. O cuando se van algunos para Estados Unidos, le decimos gringos, pero no es que sean de allá, sino más o menos esa es la idea. Estos eran judíos, pero que habían crecido por fuera. ¿Y cuál es la murmuración? ¿Quiénes se quejan de quiénes? Los extranjeros, los que han vivido afuera, los griegos, se quejan de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, que cuando repartían la comida, les servían de última, o les servían más frío, o les servían más poquito, no sé.
Es más, ni siquiera sé si era verdad la murmuración, porque dice que murmuraban. No podemos saber si era verdad, si tenían razón o no. Aquí el problema no es quién tenía la razón. El problema es que había una murmuración, un desagrado, un disgusto. Y eran desatendidas en la distribución diaria. Es muy interesante porque aquí, y quiero desde ahora, por el tema de esta porción, de este capítulo, enfatizar esa expresión desatendidas. Porque, en la distribución diaria, la palabra distribución. Porque la palabra original es una palabra muy conocida en el argot cristiano. Distribución es la palabra diaconía. O sea, ellas no les, y diaconía significa servir. O sea que les servían diaconía diaria, la diaconía diaria, ellas no les servían bien. Decían, ¿no? No sabemos si era verdad. ¿Qué nos lleva esto a pensar? Y yo quiero que estemos pensando aquí al leer este texto en dos cosas. Uno, ciertas cosas que no son agradables, pero que son inevitables o que son comunes cuando hay seres humanos. Y otras cosas que nos dejan una enseñanza. Eso es lo que vamos a estar mirando con cada versículo. ¿Qué enseñanza nos deja o qué muestra nos muestra de las tendencias que tenemos? Aquí, por ejemplo, hay una tendencia y es esta. Donde aumenta la gente, aparecen los conflictos. ¿Eso será una constante o sería en esa iglesia? ¿Ustedes qué creen? Cuando uno trabaja solito, uno hace las cosas como uno quiere y todo queda perfecto, ¿cierto? Pero cuando viene el trabajo en equipo, se complican las cosas. Pero donde aumenta la gente, aumentan los conflictos. Por así decirlo, triste es que la iglesia no se libra de eso. El hecho de que seamos creyentes, esta gente, por ejemplo, estaban calienticos del Espíritu Santo todavía. ¿Qué hacía que había llegado el Espíritu Santo sobre esta gente? Estaban recién, prácticamente todavía estaban hablando en lenguas. Están súper espirituales, llenos del Espíritu Santo y ya hay murmuraciones. Imagínense nosotros. Donde aumenta la gente, aumentan los problemas, crecen los problemas, porque hay diferentes formas de pensar y eso es lo que atenta precisamente contra la armonía. Ahí ya no suena, esta canción ya no sonaba tan bonita. Por eso digo, el primer atentado contra la iglesia. Hasta ahí todo venía sonando perfecto, pero aquí algo no encajó. Una murmuración por temas de diaconía, de servicio, ¿cierto? Donde aumenta la gente aparecen los conflictos. Eso no lo podemos evitar. No es lo que deberíamos ser, pero es lo que va a pasar porque es algo propio del ser humano. Cuando a mí alguien me dice que le encanta la iglesia porque es que allá todo es paz, todo es armonía, todo es felicidad, que qué bonita la iglesia, yo por dentro digo, debe ser que viene de vez en cuando. No está en todas las actividades de la iglesia porque para que vea un paraíso tiene que ser que no ha visto mucho. Siempre hay conflictos. Sigamos leyendo, versículo 2. Entonces los 12, ¿quiénes son los 12? Los apóstoles, ¿no? Pero acuerden que uno se había muerto, se había matado, suicidado, Judas. Entonces, ¿por qué 12? Esteban. ¿A qué horas Esteban pasó a los 12? No. ¿Estaba quién? Matías. Bueno, Matías aparece de todas formas en algún lado, ¿no? Aquí aparece Matías, que era parte de los 12. ¿Convocaron a quién? A la multitud de los discípulos. ¿Eso cómo lo podríamos llamar? Asamblea General de la Iglesia. Convocaron a la multitud de los discípulos y esos 12 proponen algo, empiezan diciendo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, ¿para qué? Servir a las mesas. Y aquí, segundo versículo en que aparece la palabra diaconía. Servir a las mesas. Note que ya han traducido
Por eso les decía que es una traducción al español, porque ya han traducido la misma palabra de dos formas distintas, por lo menos en la Reina Valera. En el primer versículo le llamaron distribución diaria y en el segundo versículo le llaman servir a las mesas, pero es la misma palabra diaconía, de donde viene la palabra diácono, pero no significa otra cosa que servir. Y entonces ellos dicen, no es justo. Bueno, más exactamente la palabra significa no es agradable, no es correcto. Porque para no confundirlo con el concepto de justicia, no es correcto, no es agradable que nosotros dejemos la palabra de Dios para diaconía, para servir a las mesas. ¿Qué están notando aquí los 12 cuando hablan con la multitud? ¿Qué es lo que están estableciendo? Que las necesidades pueden atentar contra las prioridades. Y me pregunto si precisamente ese es el problema de los conflictos, más allá de que los siempre van a haber, es que cuando les ponemos mucha atención o cuando nos ocupan la cabeza, cuando son cosas que nos generan espacio y tiempo para dedicarles, pues resulta que las prioridades se pueden dejar a un lado y ocuparnos más de los problemas y de las necesidades que de la tarea que tenemos como iglesia. Los discípulos, los apóstoles, más exactamente estos 12 dijeron, no, ojo, vamos a estar enfocados en lo que nos toca, en lo que nos mandaron a hacer porque somos testigos de Jesús, en la palabra, porque no es correcto, no es agradable que estas necesidades vayan a atentar contra lo que es prioritario. Y entonces, ¿qué dicen? Buscad pues, recuerden que los que están hablando son los 12, y cuando dice buscad, ¿a quién le está diciendo? A los que convocaron. Es decir, los 12 le están diciendo a la multitud, buscad. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, es decir, de entre la multitud, 7 varones, noten bien, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. La palabra exacta es necesidad, la palabra original es de esta necesidad, o sea, ellos notaron que había una necesidad. Y nosotros, los apóstoles, los 12, persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Cuarto versículo, tercera vez que aparece la palabra diaconía. ¿Saben dónde está? Búsquenla. Vamos 4 versículos y tercera vez. Pero cada vez, hasta aquí, la han traducido distinto. No. Trabajo es necesidad. Ministerio. Ministerio es la palabra diaconía. Muy interesante, ¿no? Primero la traducen distribución diaria. Luego la traducen servir a las mesas y ahora ministerio, ¿pero qué es? De la palabra. Wow. Claro, seguramente por eso al traducirlo ya hay algún matiz de que si se trata de la palabra, pues llamémoslo con una palabra importante, ministerio. Pero si se trata de las mesas, servir. Entonces uno puede hacer esa como diferenciación entre el servicio a las mesas como si fuera algo secundario. Pero en cambio el ministerio de la palabra es algo supremamente valioso, es más importante que lo demás. Pero si servir a las mesas no tuviera ninguna importancia, se necesitaría varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No se necesitaría si no fuera importante. Así que incluso servir a las mesas tiene tanta importancia como servir la palabra de Dios. Pero miremos este perfil que están pidiendo o proponiendo los 12. Hermanos, en primer lugar, de buen testimonio. Empecemos a aclarar algunas cositas porque como nosotros usamos la palabra testimonio a diario, y por ejemplo aquí en la iglesia tenemos la costumbre cada culto decir, bueno, ¿cuántos tienen un testimonio? Entonces entendemos testimonio, decir algo
sobre lo que Dios ha hecho, ¿no? Entonces, de buen testimonio podría, si esto lo estuviéramos haciendo aquí, por ejemplo, escogeríamos las personas que más testimonio dan los domingos, ¿cierto? Son personas de buen testimonio. Pero eso no es lo que significa la palabra. La palabra testimonio, para dar digamos, un trasfondo gramatical, está en una voz que se conoce como la voz pasiva. Voz pasiva significa que el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe. Es decir, no quiere decir que estos varones dan testimonio, sino que los demás dan testimonio de ellos. Eso es lo que significa. Es decir, varones de quien la gente habla bien. Eso es lo que están escogiendo. Miren lo interesante. Y le están diciendo a la multitud que ellos se encarguen de escogerlos. 7 varones de los que se habla bien de ellos. Pero esto tiene una implicación, y es que si van a escoger, tienen que escoger 7 de los que se habla bien, quiere decir que no de todos se habla bien. Porque si no dirían cualquiera, porque de todos se habla bien. Todos tenían el Espíritu Santo, así que Tim Marín de 2 Pingüe, cualquiera, ¿cierto? Pero si hay una búsqueda, quiere decir que no de todos se habla bien. Personas de buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Segundo requisito, llenos del Espíritu Santo. Si hay que buscarlos, es porque no todos están llenos del Espíritu Santo. Ya era una multitud. El día que fueron llenos del Espíritu Santo, y que dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿cuántos eran? 120. Pero ahora hay una multitud que ya no se puede contar. Y entonces se dan cuenta que hay unos que todavía no les falta. Así que vamos a escoger para servir, para diaconía de las mesas, 7 llenos del Espíritu Santo. Y aparte de eso, que tengan sabiduría para hacer las cosas. La sabiduría incluye prudencia, inteligencia, modestia. Bueno, una cantidad de elementos que incluyen, pero que por lo visto no todos lo tenían. Así que tienen que escoger. Buscar. Afortunadamente no dice que tenían que buscar como una aguja en un pajar, pero tocaba seleccionar. Y dice entonces que a ellos les iban a encargar de esa necesidad que se presentó, que era la diaconía de las mesas. Y entonces dicen ellos, y nosotros persistiremos en la oración y en la diaconía de la palabra. Simplemente están organizándose. No se está estableciendo ningún tipo de jerarquía. La organización no es asunto de jerarquía, sino de orden. Aquí los 12 no están proponiendo poner títulos y categorizar a la gente más importante o menos importante. Simplemente hay una tarea que has cumplir como iglesia y hay unas necesidades que se están presentando al surgir y al multiplicarse la gente. Entonces, atendamos las dos cosas, pero en un orden debido, porque tenemos un Dios que es un Dios de orden. De tal forma que simplemente se distribuye, pero ¿qué se distribuye? Se distribuye la diaconía. Si nos quedamos con el texto de la Reina Valera, pareciera como que se estuviera distribuyendo el servicio a unos y el ministerio a otros. No, todos tienen que diaconizar, todos tienen que servir, unos en la palabra y otros en las mesas, pero todos necesitan llenura del Espíritu Santo, todos necesitan tener un buen testimonio de los demás y todos necesitan sabiduría. Esta es la propuesta de los discípulos. ¿Qué sucedió? Agradó la propuesta. ¿A quién? A toda la multitud. Qué bueno, ¿no? O sea, unanimidad. Yo creo que se parece a una asamblea de Nuevo Amanecer. Todos de acuerdo. Hace poquito tuvimos la asamblea y eso salimos rápido porque todo el mundo de acuerdo en todo, ¿no? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban. ¿Por qué se pone en primer lugar a Esteban? ¿Será que era el hombre más importante? No creo. Yo creo que como después se va a narrar algo sobre él, entonces ya le está dando la introducción para hablar la historia de Esteban. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, pero también cumplían con el perfil, ¿quiénes? Felipe, Prócoro, Nicanor
Timón, Parmenas y Nicolás, quien era prosélito de Antioquía, es decir, que no tenía un origen puramente judío, sino que había aceptado el judaísmo, por eso se conoce como prosélito, ¿no? Antes, incluso está dentro de estos 7 uno externo, ¿no? Interesante porque la problemática se está presentando precisamente por 2 grupos que tienen que ver con esa afiliación y preciso aparece aquí también un hombre de Antioquía no judío, digamos, de nacimiento, a los cuales presentaron ante los apóstoles. ¿Quién los presentó delante de quién? La multitud los presentó delante de los 12. Entonces, ¿quién los escogió? La multitud. Qué interesante. Noten el papel tan importante que tiene toda la comunidad en esa búsqueda de estos hombres. Eso evidencia precisamente que a los escogieron es porque toda la multitud decía, de este hombre se puede hablar bien, de buen testimonio, ¿cierto? Y los presentan ante los apóstoles. ¿Y qué hacen los apóstoles? Orar e imponerles las manos. Esa expresión, imponer las manos, es una expresión que indica aprobación, consentimiento, bendición, autorización, pero ellos no descartaron a ninguno. No dijeron, no, este no nos sirve, sino que confiaron en la selección que hicieron la multitud. Esto habla mucho de esta iglesia, a pesar de que era toda una multitud. Pero esa expresión de imponer las manos, que tiene que ver con aprobación, con reconocimiento, y reconocimiento no solamente de los hombres, sino también reconocimiento de la multitud, porque les están reconociendo que hicieron bien la tarea. Me permite utilizar esa palabra imposición en otro sentido también, para mencionarlo acá. Una comunidad, esta era una comunidad donde los líderes imponen manos, no órdenes, para usar el imponer también en el otro sentido, que es imponer algo, ¿no? Nosotros usamos la palabra imponer para esas órdenes autoritarias. Bueno, estos apóstoles no eran autoritarios, ellos imponían manos, no imponían órdenes. Noten que incluso cuando se presenta el problema dice que propusieron, ellos no dijeron, ustedes no nos dejan trabajar con esos problemas, nos va a tocar aquí poner, no, ellos no imponen las cosas, sino que lanzan una propuesta, la multitud aceptó la propuesta en unidad y ellos imponen las manos a la decisión de la iglesia. Me parece muy interesante esto, ¿y por qué hago énfasis? Porque no sé en qué momento de la historia la iglesia se convirtió en otra cosa. Yo creo que tuvo mucho que ver el paso de esa iglesia primitiva a la iglesia constantiniana, imperial. Es decir, llega un momento en que un emperador, Constantino, se vuelve cristiano de la noche a la mañana. No sabemos, no podemos decir nada de su sinceridad, pero lo cierto que fue por un asunto que tenía que ver con la política, con la guerra, y no con una transformación del corazón. Este hombre se vuelve cristiano, acepta el cristianismo porque hizo una, ¿cómo se llama eso? Un voto, ¿no? Una promesa, que si ganaba una guerra se hacía cristiano, y la ganó, entonces se hizo cristiano, cumplió la promesa. Pero no tenía un trasfondo o una base verdaderamente en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo primero que hace Constantino cuando se vuelve cristiano? Imponer. Impuso la religión cristiana en el imperio y dijo, de aquí en adelante Roma es un imperio cristiano. Todo mundo obligado a ser cristiano. Y empieza no solamente a obligar a la gente a confesar una fe que no es verdadera porque no es de corazón, sino que además empezó a colocar gobernadores, es decir, líderes en la iglesia. Él o el imperio
determinaba quién podía ser obispo, quién podía ser líder, quién podía estar al frente de una iglesia, o quién podía ser anciano. ¿Y cómo? ¿Con qué base él podía poner líderes en la iglesia? Con bases políticas, porque él no era un creyente, era un político. Así que la iglesia se empieza a politizar, se empiezan a poner personas por intereses políticos. Y cuando una persona es puesta por intereses políticos, ¿qué llega a hacer en el cargo? A imponer. Es decir, imponer órdenes se convirtió en una constante de la iglesia cristiana una vez que se vuelve la iglesia o la religión del Estado. Hasta el punto que inclusive no hacerse cristiano era correr riesgo de muerte. Es decir, se impuso la religión con la espada, con la obligación. Desde la iglesia empieza a desviar el camino y los líderes, con cualquier cargo o cualquier rango que se mencione, se tomaron la libertad de dar órdenes, quitar y poner. Y desde ahí para acá la iglesia dio un giro donde tener un cargo de liderazgo, luego aparecen todos los atuendos, digamos las ropas que significaban esa autoridad, y entonces te tendría que rendir pleitesía al que tuviera ese cargo, ese rango, ese vestido. Órdenes, quitar y poner. ¿Hasta qué punto la iglesia entiende el liderazgo como una forma de imponer lo que se tiene que hacer? ¿Cierto? Pues esta gente no impuso órdenes, ¿no? Sino que ellos aprobaron lo que la comunidad y entendieron, aceptaron la autoridad del cuerpo como una autoridad de parte de Dios. Dios habla a través del cuerpo porque nuestro cuerpo, no mi cuerpo, nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Versículo me encanta, tal vez porque tiene el número 7, pero es que habla de un tema muy interesante que lo voy a colocar aquí como título, el crecimiento de la iglesia. Porque el tema del crecimiento de la iglesia es algo que ocupa la mente de muchos teólogos y de muchos libros de eclesiología y de muchos seminarios donde se habla de cómo hacemos para que la iglesia crezca, ¿cierto? Hay ese afán muchas veces también cuando uno no ve los números reflejados en las sillas, entonces empieza la preocupación y no estamos creciendo. Ya puede ser en personas o en dinero, entonces decimos, es que toca mirar cómo hacemos para crecer. Y hay una obsesión por crecer, ¿no? Por eso existen estos estudios y estas estrategias de crecimiento de iglesia y que tienen como foco crecimiento numérico o crecimiento económico o crecimiento inclusive en templos, en cosas físicas donde se pueda notar el crecimiento. Es difícil no ser afectado por eso, ¿no? Nosotros somos una iglesia pequeña y sin embargo cuando hay sillas desocupadas, oiga, faltó gente hoy, ¿no? En cambio, cuando uno ve las sillas llenas, termina diciendo, oiga, hoy estaba llena la iglesia y uno como que se siente contento de que estaba llena la iglesia. Qué bueno que está viniendo gente, dice uno, porque uno se ve afectado por los números, es como difícil que no suceda, ¿no? Pero en este versículo nos habla del crecimiento de la iglesia, en mi opinión, aunque es un texto narrativo, no es doctrinal, es un texto narrativo, pero nos da unas pautas muy interesantes. El crecimiento de la iglesia empieza por, ¿qué era lo que crecía? ¿Qué era lo que crecía? La palabra de Dios, vamos a ver. La palabra de Dios. La palabra del Señor crecía, ¿cierto? Es lo primero que dice. Es decir, ellos estaban enfocados tal como lo dijeron los apóstoles cuando reunieron a la multitud y era que la prioridad era la palabra del Señor. La palabra del Señor. Eso es lo primero que crece. Es lo primero en lo que se debe identificar el crecimiento de la iglesia. No en números.
es en que se esté enseñando la palabra de Dios. Mire, aunque somos afectados por los números, permítanme como contextualizar un poquito o traer hacia nuestra situación. Cuando usted vea sillas desocupadas o personas que no vengan, no se preocupe o no se sienta desanimado. De pronto si quiere llamar a alguien y decirle, oye, ¿qué te pasó? Está bien, no hay problema. Pero no se preocupe por eso. No haga escándalo, por lo menos. Pero cuando usted escuche desde este lugar a cualquier persona que venga aquí a predicar y usted escuche que están enseñando algo contrario a la palabra de Dios, haga escándalo. Está autorizado, haga escándalo. Porque desde aquí solo se debe enseñar la palabra de Dios. Desde aquí no es para hablar de política, ni para hablar de dogmas o modas espirituales. No, para prometer cosas que la Biblia no nos promete. Ojo, que no se tuerza la palabra de Dios. Y ahí sí preocúpese. Y no solamente, y no saca corriendo. No deje de venir. No, haga escándalo, porque si usted se va, los demás quedan aquí engañados. Ese es el peligro, no, que no sea la palabra de Dios la que se enseñe en la iglesia. Pero que sí sigue diciendo el versículo, crecía la palabra del Señor y el número, ahora sí, es decir, que el número depende de la palabra de Dios, ¿cierto? El número de discípulos. Sin embargo, noten bien que dice el número, no dice el número de los asistentes, no dice el número de los simpatizantes, no dice el número de los nuevos, no dice el número de los miembros, no dice el número de los ¿qué? ¿Y eso qué es? Discípulos. El número de los discípulos. Mire, la palabra discípulo significa imitador de un maestro. Es una palabra que significa alguien que no es un fan o un seguidor o un aprendiz o un estudiante o un alumno, no. Aunque muchos lo utilizan para referirse a esas cosas. Un discípulo es alguien que imita al maestro. Y cuando Jesús, nuestro maestro, envió a los 12 a predicar, les dijo, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Él no los mandó a ser cristianos. Él no los mandó a ser anabautistas, ni menonitas, ni católicos, ni protestantes, ni luteranos, nada de eso. Él mandó a ser imitadores de Cristo, discípulos. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra cristiano aparece solo 3 veces. 3 veces. Y no es utilizada por los creyentes, es utilizada por los de afuera que se burlaban de los discípulos y les decían cristianos. Entonces utilizan la palabra cristiano de manera de burla, de una forma despectiva. En cambio, la palabra discípulo aparece 270 veces, porque ese era el nombre con el que sí se identificaban, como Jesús mismo los llamó discípulos, y por eso les dijo, vayan y hagan discípulos recordándoles lo que yo les he ordenado. De tal forma que la palabra de Dios, la predicación de la verdad de la palabra de Dios, permite que crezcan los discípulos. Las modas, los dogmas y las promesas falsas permiten que crezca la multitud, pero no necesariamente son discípulos. Se pueden generar muchos seguidores y adeptos de una religión, pero para crear discípulos se tiene que enseñar la verdadera palabra de Dios. Y termina diciendo que incluso muchos sacerdotes judíos, también, ¿qué? Eso quiere decir que también crecían en obediencia. La palabra de Dios produce discípulos y el discípulo es aquel que obedece la palabra de Dios. Este es el verdadero crecimiento. Y saben, si nosotros o si la iglesia por algo podría obsesionarse, aunque ese término no es muy bueno para utilizarlo en un proceso sano, pero utilizándolo figuradamente, la obsesión debe ser la palabra de Dios, no los números, o la cantidad, o los templos, o las finanzas, ¿no? Es crecer en la palabra de Dios, que se produzcan discípulos que obedecen esa palabra. Versículo 8 al 10 dice así, entonces ahora sí se menciona a Esteban,
dice que lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es decir, allá, afuera, hacía grandes señales y prodigios, milagros. ¿Para qué fue que lo seleccionaron? Para servir a las mesas. Y resulta que este diácono de las mesas salía y enseñaba la palabra. Daba testimonio porque ellos eran testigos. Pero resulta que se levantaron unos de la sinagoga, ahí todavía estaba como muy mezclado el creyente cristiano y el judío, todavía estaban en ese proceso de separación y entonces todavía se sentían como parte de, todos eran judíos, y estos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, o sea, habían muchos allí incómodos con lo que Esteban estaba haciendo, y dice que disputando con Esteban, o sea, le trataban de poner cascaritas como lo hicieron con Jesús, de ponerle discusiones, pero ¿qué dice el versículo 10? No podían resistir la inmensa sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es decir, yo me imagino porque no hay exactamente una mención de qué fue lo que discutían, pero inmediatamente viene a mi mente lo que le pasaba a Jesús, cuando ellos venían a ponerle alguna cascarita y Jesús les salía y los ridiculizaba muchas veces, ¿no? A los fariseos con las preguntas que hacían, pues no podían resistir a Esteban. Pero aquí quiero mencionar esto. Aunque eran 7 diáconos, los 7 cumplieron el perfil que los apóstoles propusieron, pero hay uno que se destaca. Lucas quiso destacar a Esteban. No sabemos, y por eso es que ustedes no han escogido un nombre de los otros para sus hijos, porque de esos no sabemos nada. Pero según la Biblia cumplían con el perfil. Se quedaron a relatar la historia de Esteban. Esteban era uno más, pero se destacaba. Hace 8 días o una semana, 2 semanas atrás hablábamos también de un famoso José que le decían Bernabé, ¿recuerdan? Que se destacaba también porque era le pusieron un apodo que era hijo de consolación. No falta que alguien se destaque, y el hecho de que alguien se destaque en la comunidad de fe no significa mayor importancia ni jerarquía. Es algo que Dios da, es algo que Dios permite. Cuando nosotros vemos a una persona que se destaca por cualquier cosa, debemos darle gracias a Dios por esa persona y por supuesto orar por ella para que Dios la cuide. Y no sencillamente mirarle con sospecha y decir, uy, aquí como que hay una rosca, o empezar a pensar, a murmurar, como dice aquí el texto, sino verle con gratitud a Dios. Claro, si usted quiere agradecerle a la persona, está bien, pero ojo con que eso vaya a significar gloria a sí mismo, ¿no? Hay personas que se pueden destacar en la comunidad de fe. Y entonces sobornaron, dice estos hombres, sobornaron a unos para que inventaran, para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas a Esteban contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron. ¿Qué es eso de soliviantar? Envenenar, ¿cierto? Engañar, promover, ¿a punta de qué? De la lengua, esa lengua que es súper hábil para sembrar discordia. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, es decir, a los duros de los judíos, y arremetiendo le arrebataron, es decir, no simplemente le invitaron, le arrebataron y le trajeron al concilio a ser juzgado por los duros. Los trajeron al concilio. ¿Sí? ¿Qué nos muestra esto? Destacarse puede generar oposición. Es una realidad, por eso les decía, hay que mirar cosas que no podemos evitar y cosas que son deseables. Esto no es deseable, pero no lo podemos evitar. Desde que hayan seres humanos, cuando alguien se destaca en algo, va a tener personas que dan buen testimonio y que están contentas y que dan gracias a Dios, pero también van a tener otros que van a criticar, a oponerse,
y muchas veces hasta generar discordia, a disgustar a otros contra esa persona que me incomoda a mí, ¿no? Destacarse genera oposición, mis hermanos. Pero hay algo que encontramos aquí. Versículo 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, refiriéndose a Esteban, no es un diminutivo, sino despectivamente, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, la sinagoga, y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Moisés decía eso? Perdón, ¿Esteban decía eso? No. ¿De dónde sacó esta gente que Esteban decía eso? Eran testigos falsos, pero ¿se lo inventaron ellos o se lo inventaron los que contrataron los testigos falsos? Porque a veces uno dice, no, es que yo lo he escuchado decir, vaya y diga. Entonces el que va a dar testimonio falso cree en el que le dio el testimonio, ¿no? Pero no le consta. Bueno, esta es una situación muy común entre los seres humanos, pero hay algo que suele suceder cuando una persona que se destaca en el ministerio o se destaca en un servicio, en una diaconía, recibe este tipo de comentarios. Y es que desanima. Yo por lo menos he experimentado en todo el trayecto en la iglesia personas que alguna vez sirvieron con mucho gozo y luego dejaron de servir. ¿Qué pasó? ¿Por qué no seguiste? No, es que para evitar problemas. Yo no quiero problemas. Es que empiezan a hablar mal. Es que me miraron mal, es que no me llamaron, es que esto, es que lo otro. Y cualquier maltrato en una comunidad de fe, que uno diría, pero ¿cómo es posible eso en una comunidad de fe? Si somos todos hermanos, cristianos, creyentes, hijos de Dios. Pues ya vimos, estamos en la comunidad más perfecta que debería existir y hay problemas. ¿Qué podemos esperar nosotros? ¿Ya? Pero esto desanima a muchos. Cuando escucho un mal comentario de mí, no quiero seguir sirviendo. ¿Pero qué hizo Esteban? Se aburrió, se achantó y dijo, ay, esta gente uno queriéndole servir y mire con lo que le salen, ¿yo no vuelvo a servirles? No. Él siguió adelante, hermano. ¿Por qué? Porque la oposición basada en calumnias no habla mal del que sirve, habla mal del que lanza la calumnia. Por eso Lucas dice, testigos falsos. Esteban no era el falso, eran los testigos. La historia queda registrada con respecto al defecto que tenían los mentirosos, no lo que tenía Esteban. La oposición cuando está basada en calumnias, no habla mal del que sirve. Nadie que sirve a Dios de corazón puede desanimarse cuando alguien le hace oposición, porque su corazón está puesto en servirle a los demás. Y entonces dice el versículo 15, algo interesantísimo como termina este texto. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, noten, no está hablando de la comunidad de fe, no está hablando de la multitud que los había escogido, sino del concilio, los que estaban haciendo oposición, los que lo estaban juzgando, los que lo arrebataron y lo llevaron allá para juzgar. Lo que pasó, al fijar los ojos en él, a ver qué respondía, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Muy interesante esto, porque, bueno, después veremos lo que sucede después en el capítulo 7, pero aquí está sucediendo un fenómeno que uno se preguntaría, ¿cómo así? ¿Sería que le salieron luces o qué pasó aquí? ¿Cómo que vieron su rostro como el de un ángel? Y tal vez viene a nuestra mente, ¿cómo es un ángel? ¿Cierto? Pero la palabra ángel es una palabra griega. Cuando usted dice ángel, está hablando en griego. Usted todos hablamos aquí un poquito de griego, porque tenemos muchas palabras que vienen del origen, originadas en el griego. Ángel, usted dice ángel, está hablando en griego. Pero su traducción al español es ¿qué? Mensajero. Esa es la traducción. Mensajero. Hay mensajeros de Dios y hay mensajeros, inclusive hay ángeles de Satanás.
porque hay mensajeros de Satanás. Ángel es mensajero, ¿cierto? Pero este Esteban evidencia la cara de un ángel. Es que literalmente es un ángel. ¿Por qué? Porque es un mensajero de Dios. Él está llevando la palabra de Dios. Pero esto nos permite afirmar que un servidor usado por Dios siempre será visto como un ángel. Un servidor usado por Dios siempre será visto como un ángel. Cuando Dios es el que utiliza este instrumento humano, se puede ver su cara como la de un ángel. Es sencillo. Un servidor, cuando sirve porque Dios le ha enviado, lo hace con un rostro agradable. La palabra de Dios dice, el corazón alegre, ¿qué? Hermosea el rostro. Y servir, ser diácono, servirle al Señor, ya sea con la palabra, o ya sea las mesas, o ya sea barriendo, ya sea lo que sea que hagamos. Cuando se hace con ese corazón alegre porque Dios me manda como su mensajero, yo lo hago con amor. Y el amor se expresa en el rostro, se nota. ¿Ustedes han visto una persona sirviendo con amargura? Yo les he compartido, a mí me gusta cuando voy a un restaurante, me siento, el primer factor que a mí me empieza a alimentar no es lo que me van a servir, es la cara de la persona que viene a servirme. Cuando una persona me atiende de mala gana, así el plato esté delicioso, a mí como que no me entra en reversa, ¿no? Imagínense en la iglesia, si eso es en un restaurante, y efectivamente muchas veces uno sirve en la iglesia por obligación, ¿no? A mí por eso no me gusta mucho, y ustedes son testigos que yo no ando diciendo a alguien, ¿usted por qué no hace tal cosa en la iglesia, no? Usted podría servir en este ministerio, ¿usted por qué no predica? ¿Usted por qué no sirve con los niños? A mí no me gusta decir eso porque muchas personas, cuando uno va, y eso lo he visto en la iglesia, cuando uno va y le dice a alguien, oiga, ¿usted podría servir en esto o aquello? La gente por dentro dice, oye, me da pena decir que no. Es que el pastor, ¿cómo le va a decir al pastor que no? Entonces dicen, sí, está bien, pero lo hacen por obligación. Porque qué pena. Y cuando las cosas se hacen así, no se hacen con gusto, no se hacen con amor y no se pone la cara de un ángel. Muchas veces se sirve en la iglesia y a veces con la cara de un demonio. Entonces, es posible ejercer un ministerio, una diaconía, una tarea, suplir una necesidad en la iglesia de mala gana. Pero cuando un servidor es usado por Dios, se siente la diferencia, se expresa la diferencia. Y creo que esto es un buen testimonio que todos podemos comprobar en nuestra iglesia. Un servidor usado por Dios siempre será visto como un ángel. Creo que ustedes son testigos de ser recibidos en esa puerta por don Germán Castillo Quiñones. Y siempre vimos su rostro como el rostro de un ángel. Su sonrisa, su disposición, su amor por la gente, su disposición a dar. Incluso cuando pedía, como decía Angie esta mañana, pedía para dar a otros, ¿cierto? Muchas veces le decía yo que no pidiera. Yo lo regañaba cuando pedía, pero él no me hacía caso porque él estaba pensando en dar siempre. Este es un ejemplo, un testimonio de un diácono. Este es un diácono. Un diácono que nunca fue a un seminario. Un diácono que no se sabía la Biblia de memoria. Un diácono que no tenía un cargo de tiempo completo en la iglesia. Que nunca recibió un salario de la iglesia. Que lo único que le interesaba era servir a Dios. Y expresaba su servicio a Dios sirviendo a los demás. Que no estaba interesado en ser destacado o en ser nombrado o en ser o que le agradecieran, sino sencillamente servir. Don Germán es un ejemplo de diaconía y de un hombre usado por Dios como lo fue Esteban. Tenemos el testimonio cerquita, recién en nuestra casa.
Cuando hablamos de Esteban lo tenemos muy lejos y por eso le quería recordar también a Monchito, porque lo tenemos muy fresco y porque ustedes son testigos. Yo no necesito hablar de él. Ustedes son testigos de quién era este señor. Y le damos gracias a Dios y que su semilla, su rostro como el de un ángel, siembre en el corazón de cada uno de nosotros una disposición a servir en armonía, con disposición y renunciando a los intereses personales y al bienestar personal, porque eso era lo que menos le interesaba a él. Señor, te agradecemos porque tu palabra es verdad y porque la vemos materializada en nuestro amado Monchito. Gracias por usarle como un instrumento tuyo para bendecirnos como iglesia, porque no solo aquí, sino a nivel regional se pudo disfrutar del amor de este hombre. Gracias, Señor, por dejarnos esa semilla. Y permite, oh Dios, que cada persona que está aquí no solamente ponga en práctica tu palabra y que puedan ver en Esteban un hombre común y corriente, pero dispuesto a ser testigo. Que puedan también ver en un ejemplo más cercano, como es el de don Germán, esa constancia, que nunca quiso apartarse de lo que se le ponía a hacer, de lo que quería ser, que nunca se cansó, que solo la salud, que solo la debilidad física lo obligó a sentarse, pero que aún sentado quería ser un diácono, un servidor, así fuera desde una silla de ruedas, y que muchas personas, incluso de afuera del pueblo, no de la comunidad de fe, recibieron un mensaje, un Jesús te ama, una invitación, una sonrisa. ¿Cuántos recicladores pasaron por el frente suyo y se detuvieron para recibirle a él un tratado? Y seguramente vieron su rostro como el de un ángel. Señor, que tu Espíritu Santo convierta la sonrisa y el rostro de cada uno de los que estamos aquí en ángeles enviados por ti. No solo acá en la iglesia, sino donde sirvamos en la calle, en el mundo. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.